creo que este es un momento muy especial porque se nos invita nuevamente a compartir la misión. Y lo que ha hecho Virgi de ponerlos un poquito en contexto, así de una manera pues muy alegre, muy jocosa de lo que van viviendo, pero es una manera también sencilla de ir compartiendo lo que va pasando. Gracias. Entonces, vamos a iniciar recordando dos cosas que Silvia nos ha ido compartiendo a lo largo de estos dos últimos encuentros. Y es que lo fundamental de toda esta experiencia de volver a los orígenes, a las raíces, es que la misión es el corazón y la razón de hacer del carisma. Y que las constituciones pues se han ido redactando para mantener vivo el espíritu del carisma. Por lo tanto, es la esencia de la misión. Entonces vamos a, al igual como nuestras hermanas en la Amazonía, seguir cruzando fronteras para que nuestras constituciones se sigan haciendo, se hagan vida ahí en los lugares de misión. Entonces escuchemos este canto a modo de oración. Vamos cruzando la frontera, desvelados por el fuego de tu espíritu, raíces que caminan por la tierra, árbol del reino que acoge como tú, árbol del reino que acoge como tú. Cruzando la frontera del amor, me di cuenta de mi pueblo despojado, que va buscando a tientas y esperando salir de la pobreza y del dolor. Cruzando la frontera de la luz, me di cuenta con los ojos bien abiertos que hay un mar de gente en el desierto, sedienta de trabajo y de Jesús. Vamos cruzando la frontera, desvelados por el fuego de tu espíritu, raíces que caminan por la tierra, árbol del reino que acoge como tú, árbol del reino que acoge como tú. Cruzando la frontera del perdón, me di cuenta que hay hermanos rechazados por migrantes y por indocumentados. Escucharlos curará su corazón. Cruzando la frontera de la paz, vamos deprisa con María al visitar. Me di cuenta que la solidaridad borra muros, tiende puentes de amistad. Vamos cruzando la frontera, desvelados por el fuego de tu espíritu, raíces que caminan por la tierra, árbol del reino que acoge como tú, árbol del reino que acoge como tú. En esta tónica de ir acogiendo el reino con toda su diversidad, entonces vamos a iniciar este encuentro. Que se trata como de que se siga encendiendo en nosotros el fuego del espíritu y que nos ayude a desentrañar esa sabiduría de los orígenes, que nos devuelva también al celo apostólico de Juan. Bueno, entonces vamos ya por el quinto encuentro
y todavía no llegamos a las constituciones, pero yo espero que todos estos encuentros de introducción nos vayan ayudando de verdad a descubrir que es que hay una sabiduría muy profunda en esos orígenes, que fue un proceso largo, que fueron fuentes muy ricas y que por fin llegamos a las constituciones. Hoy vamos a ver las constituciones de 1638, porque pues ahí también hay mucho que aprender y mucho que descubrir. Entonces, como para que vayan viendo el plan, la próxima semana veremos cómo fue el proceso de las constituciones del 38 a las del 2006 que tenemos, y en el siguiente encuentro ya sí iremos al primer artículo. Entonces, ese es el plan, pero que espero, pues, como les digo, que aprovechemos estos que son como de introducción, pero de quedarnos ponderando los orígenes. Esa es la idea. Bueno, entonces, Sandra, seguimos, por favor. Y bueno, tú ya nos decías esto que está aquí en la diapositiva, de recordar que es que la misión es el corazón del carisma y las constituciones son para ayudarnos a vivir ese carisma, a mantenerlo vivo. Entonces, por eso nos vamos a detener un poco más en lo que me parece que es la esencia de la misión y en los matices que la caracterizan como específica de la compañía. Esto lo vamos a entender ya con lo que sigue. La esencia de la misión y los matices propios de la misión de la Compañía de María. Bueno, entonces seguimos. Entonces ahí está, pues, en ese gráfico, la misión en el centro, el carisma y las constituciones que se redactaron pensando en esa misión y con el deseo de mantener el espíritu que nos lleva a comprometernos en la misión. Bueno, la esencia de la misión, como lo vimos al relacionar constituciones y ejercicios, que fue lo primero que vimos para ir al origen más profundo, fuimos a los ejercicios. Y allí descubrimos que la misión surge de la contemplación de la encarnación y consiste en sentirnos llamadas y enviadas como Jesús y como Él a colaborar en la realización de ese plan salvífico del Padre que quiere hacer redención del género humano. A mí me ha ayudado mucho como profundizar en ese núcleo de la misión. Sentirnos llamadas y enviadas como Jesús a realizar ese plan de Dios Padre, que mira el mundo con misericordia, compasión y quiere redimirlo, quiere rehacer este género humano. Y esto de que lo veamos desde el misterio de la encarnación, me parece que nos da también como una inspiración para incluir ahí a María. Es que el misterio de María lo empezamos a entender desde la encarnación. Y creo que ahí tendríamos como una fuente muy importante para profundizar ese matiz de nuestro carisma. Bueno, seguimos. Entonces, recordemos que para Ignacio y sus compañeros, la experiencia de ese ser llamados y enviados con Jesús y como Él, a partir
de la propia experiencia de salvación, que esto es muy importante. Para Ignacio, el haberse sentido salvado, de haber vivido ese proceso de conversión, es lo que lo llevó a comunicar esa experiencia a otros, a ayudar a otros a vivirla. Y esos primeros otros fueron sus primeros compañeros. Entonces, ellos, a partir de esa conversión y experimentando ese impulso a ayudar a otros a vivir lo mismo, fue como decidieron a entregarse totalmente y a constituirse como un instituto apostólico dedicado al servicio de la fe. Esto refiriéndonos al carisma de Ignacio, pero es que la esencia de la misión para ellos y para nosotros es la misma. Entonces, esta formulación de la misión al servicio de la fe lo entendemos más concretamente si lo situamos en el contexto histórico del siglo XVI hispano-francés, en el que nace la Compañía de Jesús. Para ellos tenía mucha importancia en ese momento histórico entender la misión como ponerse al servicio de la fe, ayudar a otros a vivir la fe que nos salva. Pero vamos entonces a ver en la compañía. Bueno, Juana de Lestonac, en cambio, descubre su envío y su misión en los albores del siglo XVII francés. Bueno, no un siglo completo, pero sí ya en un cambio de siglo, y concretamente en Francia, en la provincia de la Guyenne, que es donde está Burdeos. Y Burdeos en ese momento era un lugar de mucha controversia, en un momento fuertemente marcado por muchos desafíos que se sumaban a las consecuencias de las guerras de religión. Esos grandes desafíos que se vivían en ese momento, en esa parte de Francia, concentrada en Burdeos, se refiere a aspectos que luego van a ser claves en la misión que Dios le confiará a Juana de Lestonac. Entonces miremos uno de esos desafíos. Bueno, uno se refiere a la fe profundamente afectada por la herejía y todo lo que eso influía más específicamente en la mujer y en la familia y en la vida religiosa. Todo lo del calvinismo tuvo una repercusión muy fuerte ahí. Y de alguna manera lo vimos por allá en la historia del aborto. Era también en relación con las ideas. Es que era el surgimiento de nuevas corrientes filosóficas y entre ellas en Burdeos precisamente el humanismo de Montaigne. Montaigne, un representante del humanismo naciente, pero con unas expresiones y una manera de transmitirlo muy propia de Montaigne. Y luego unos desafíos en relación con la sociedad en general por el impacto que iba teniendo todo lo anterior en las relaciones y en las costumbres. Entonces, era ese ambiente marcado por la fe, las ideas, la relajación de costumbres. Ahí es donde nace y crece Juana de Lestonac. Entonces, ese contexto histórico
incidió fuertemente en el proceso de crecimiento y formación de Juana. Y fueron, como decíamos en el otro encuentro, como semillas que Dios fue sembrando en ella para lo que luego sería el carisma y la misión que le iba a confiar. Ahí va germinando ese carisma, en ese ambiente tan complejo, diríamos, con todos esos aspectos que te mostré y que vamos a ver enseguida. Bueno, ahí repetimos una diapositiva y le agregué algo más, porque quiero que nos fijemos bien y que las imágenes nos pueden ayudar. Miremos ahí a Montaigne, Ricardo de Lestonat, Juana en su niñez y abajo la compañía de Jesús. Como que son tres elementos que influyen mucho en Juana y sobre todo en su fe. En su fe, tanto por la fe de Ricardo, no tanto la de Montaigne, que no es que fuera pues así un católico muy practicante, pero que el humanismo sí le aportaba a Juana unos elementos importantes para comprender mejor la fe. Y desde luego el encuentro con los jesuitas, que le van a aportar a Juana no solo una fundamentación muy sólida de su fe, sino que ya habían abierto ellos el colegio de Burdeos y empezaban a experimentar lo de la ratio studiorum, que Juana también lo va a tomar después. Entonces vemos todo eso, la fue marcando y eso va a aparecer más tarde. Y por el otro lado tenemos a Calvino, a Juana Ayquem, muy identificada con todo lo de Calvino y la situación de la vida religiosa, que como les decía, también se vio muy afectada. Entonces, si nosotros pudiéramos, o quizás en algún momento, hagamos un estudio más detenido de todos esos elementos que entran ahí, pues nos ayudarían a profundizar también mucho más en lo que es la esencia de nuestra misión, que apunta a, no digo a hacer frente, pero sí a ofrecer algo que vaya directamente a contribuir al cambio de esa situación. Y tenemos ahí en el último rinconcito abajo la llama. Juana termina esta etapa de su vida ya pues con la negativa de su padre de que entrara a la vida religiosa y la propuesta del matrimonio. Pero en medio de todo eso, Dios que le decía, no dejes apagar la llama. He encendido un fuego en tu corazón, consérvalo. Y ese fuego se fue entendiendo a medida que ella pues fue experimentando todo lo que ese contexto tan complejo suponía. Bueno, seguimos. Bueno, y entonces es que mirando todo eso, se me ocurría esta imagen que yo la había visto alguna vez y me gustó mucho. La sabiduría, como la sabiduría de las abejas que saben escoger el mejor néctar de diferentes flores y con eso fabrican la mejor miel. Entonces es como que la sabiduría con que Juana supo fundir en un rico proyecto de vida y de misión los elementos del contexto en que providencialmente nació y creció. Cuando miremos un poquito lo del proyecto educativo, vamos a ver cómo se mezcla ahí lo más positivo, lo mejor
de todos esos elementos del contexto. Y ahí es como la sabiduría que Dios infundió a Juana para hacer esa fusión de elementos de una manera tan armónica. Bueno, entonces, con este trasfondo contextual de su infancia y de su juventud, y todo lo que las etapas posteriores de la vida de Juana le fueron aportando, podemos comprender de manera más específica la misión, tal como Juana expresaba ya desde el primer proyecto y luego más explícitamente en el Abrillé. Esa misión, que es la que se va a ver como sostenida, animada por la vivencia de las constituciones, esa misión con sus acentos específicos es lo que Juana defiende con tanta lucidez ante el cardenal de Sourdis cuando le hizo la propuesta de que se pusiera al frente del proyecto de las Ursulinas. Entonces vamos a recordar esa partecita de la historia de la orden. Entonces recordemos cómo Juana en ese momento de casi diríamos como de enfrentarse con el cardenal, le dice: Monseñor, la gloria de la Santísima Virgen, el honor de la vida religiosa y los éxitos de la fe cristiana forman un todo en el designio que el cielo me ha inspirado y constituyen toda mi vocación. Fíjense, ahí sintetiza Juana la misión de colaborar en la obra de salvación, pero con unos acentos que ya son específicos suyos y que nacen de ese contexto. El honor de la Santísima Virgen, la vida religiosa y los éxitos de la fe forman un todo en el designio que Dios me ha inspirado. Y entonces dice algo que es como de lo que dice Garbiñe, la osadía de Juana. Si tengo la dicha de realizarlo plenamente, veré como fruto de mis desvelos los comienzos de una orden que extenderá en todo el mundo y a lo largo de los siglos el nombre y la gloria de la Santísima Virgen. Hará florecer de nuevo las virtudes y las prácticas de la vida religiosa e instruirá a las jóvenes cristianas en las verdades y en las máximas de la fe contra los engaños de los herejes que empiezan por estas jóvenes a encender el veneno cuya violencia cruel y funesta hemos visto en Francia. Ella pues hace ver ahí la incidencia que ese desvío de la fe que causó el calvinismo, la incidencia que tuvo en la sociedad, en la vida religiosa y empezando por la juventud femenina. Entonces Juana sueña con esta orden que en todo el mundo y a lo largo de los siglos quiere cumplir esa misión. Y para eso pues hay que mantener muy vivo este carisma que se nos ha confiado y que ya ha recorrido 4 siglos y ahora está en nosotros, en las que hoy lo tenemos e intentamos vivirlo. Bueno, en la primera formulación del proyecto, Juana invitaba a sus compañeras a construir un nuevo templo y a establecer un modo de vida coherente con ese propósito.
Ahí es donde está, para mí, esa unión tan estrecha entre misión y constitución. Un modo de vida coherente con lo que queremos realizar o hacer o anunciar en la misión. Y esa coherencia es lo que lo hace auténtico y es seguramente lo que lo hace fecundo. Y por eso se propuso ofrecer ese proyecto a la Iglesia como contribución a la obra salvadora de un mundo en profundo cambio en el que la juventud femenina estaba en peligro de perderse. Algo que a Juana la conmovía profundamente. Acordémonos, y si leyeron en el Abreyén y en el primer proyecto, que dice: llevo mucho tiempo queriendo remediar estos males. Yo lo viví en mi juventud. O sea que era algo que ella llevaba desde muy niña en su corazón. Entonces veamos cómo organiza Juana las constituciones con ese propósito. A ver, volvámonos, Sandra, al anterior. Bueno, es que me gustaría aquí un poquito, si algunas pudieron leer el primer proyecto, el Abreyén, lo que les mandé, si pudieran aportar algo a esta comprensión de la misión y la relación con las constituciones. Yo leí el primer proyecto y el Abreyén completo en los documentos fundacionales. Bueno, a mí todo el proceso de este estudio pues, que hemos hecho de estas tertulias me ha confirmado que la compañía es del espíritu. Y al leer el primer proyecto, pues sí que es cierto como que se me confirmaba. No es cosa de que Santa Juana pues, le gustaba servir a la gente, entonces pues no. Es del espíritu preparado como con detalle y con mucha paciencia por el mismo Dios. Y en ese proyecto, pues, había unas cosas muy interesantes. No solas, no Santa Juana ofreciéndole a la Iglesia algo ella sola, sino juntas. Y yo diría, hoy tendríamos que pensar con los laicos. Así como Santa Juana desde el principio pensó que no era ella sola, por más que tenía tan clara la cosa. Bueno, me llamó la atención que no dice que fueran jóvenes que ella conoció en la peste, que es lo que hemos oído siempre, pero digo, pues no quedó explícito, pero ¿dónde más las pudo conocer? Pues no en la MOT, sino que se vino a Burdeos con lo de la peste y ahí me imagino, pues que es lo que siempre hemos escuchado, pero me llama la atención que no lo diga el primer proyecto. Y también luego supimos que el padre de Bordes agregó a otras que él conocía desde los contactos. Bueno, y esa inspiración en una, pues decía, para esto que les propongo nos inspiramos en la sociedad de vírgenes que se consagraron a Dios al principio de la Iglesia, y ahí es donde a imitación de María es algo muy suyo, y es muy posible que le venga también de lo de la experiencia de los ejercicios y la encarnación. Bueno, María, bueno, yo hoy diría que en esa María que queremos hoy imitar, digamos, e inspirarnos, es la María que se convirtió de madre a discípula, ¿no? Y también seguidora de Jesús. Bueno, y esa experiencia del amor, en donde Santa Juana recoge la vida, pues, y compara sus dos experiencias de soledad, y descubrir eso que Garbiñe recalca mucho. Ella en la MOT
y tal vez con la experiencia de la peste y el saber lo de las jóvenes, descubrió no a Dios solo. Buscar a Dios sí, pero no a Dios solo, sino a Dios en los otros, en lo de la historia. Eso es como tan claro. Y en lo de la Breye me llamaba mucho la atención al leer esta vez la descripción del mal de la herejía en términos muy fuertes. Pues realmente se ve que el Breye como tal no fue redactado por Santa Juana. Eso pudo ser del padre de Bordes, porque yo creo que Santa Juana no hubiera hablado en esos términos. Un tiempo tan perdido y gastado, bueno, unos términos y la herejía muy fuertes. Pero para eso, que de todas maneras quedó en el Abreyé, me llamó la atención la fórmula, las palabras con que dice: se ofrecen según sus posibilidades a ayudar como instrumentos, aunque inútiles. Y eso se ofrecen no porque sí, sino porque son llamadas. Son llamadas. Algo que pintan tan terrible, ellas sienten llamadas a ofrecer según sus posibilidades, aunque son instrumentos inútiles. Pues una actitud me parece muy bonita, muy de Dios. Bueno. Y también descubría que sí, que en el Abreyé subyace ya la experiencia de los ejercicios. Expresiones como con igual celo y fervor, buscar y hallar a Dios en todas las cosas, seguir a Jesús en pobreza y humildad, mayor gloria de Dios. Eso no estaría ahí si no hubieran hecho los ejercicios para alimentar el carisma que Dios iba poniendo en ellas. Solamente me voy a referir a lo que está en azul. ¿Qué dice? Juana invitaba a sus compañeras a construir un nuevo templo y a establecer un modo de vida coherente con ese propósito. A mí esto me parece de lo más importante que hay, porque eso de construir un nuevo templo está diciendo que Juana de Estonar descentraliza el espacio donde se vive la fe, que eran los templos materiales. Ahí se vivía la fe y todo eso. Pero descentralizar ese espacio es construir un nuevo templo. ¿Cuál era ese nuevo templo? Ellas mismas, sus cuerpos, su mente, su corazón, todo. Entonces, para mí eso es como la explosión de una nueva espiritualidad. Y dice, y a establecer un modo de vida coherente con ese propósito. O sea, establecer un modo de vida coherente con esa nueva manera de vivir la espiritualidad. De manera que Juana de Estonar no solamente inauguró una nueva forma de hacer misión, sino que inaugura una nueva forma de vivir la fe, de ser espirituales y de vivir la fe. Y me parece que cuando ella habla de eso también, el nuevo templo son ellas mismas y serán luego también las estudiantes y toda la gente con quien se relacione, también hace una referencia a la mujer, como quien dice, a sacralizar en cierto sentido el cuerpo de las mujeres, su mente, su corazón, toda esa serie de cosas. Entonces, a mí me parece, estos 3 renglones, a mí me parecen importantísimos, interesantísimos. Y bueno, muy bien, sería como una forma como de profundizar en eso, una llamada a profundizar en eso también. Yo tendría que decir que me llama la atención en este momento la frase: se proponía ofrecer ese proyecto a la Iglesia como contribución a la obra salvadora. O sea, que ella veía claramente, y también eso es producto de los ejercicios, que
era una responsabilidad de la iglesia, no algo absolutamente espiritual. O sea, hacer la Eucaristía, invitar a la gente a la Eucaristía, invitar a la gente a un rosario, bueno, lo que sea. Pero lo que ella veía era que la iglesia tenía una responsabilidad también, y ella se identificó con la iglesia en esa responsabilidad de atender una situación que desde el punto de vista humano era una tragedia, porque estaba en peligro de perderse la juventud femenina. O sea que hay una relación entrañablemente unida en la concepción que ella tiene de la iglesia, una iglesia al servicio de la transformación de la realidad. Con esa frase yo lo vi claro hoy. Creo que ha sido interesante esto que nos han aportado y esto de que Juana y sus compañeras se ofrecen en ese momento histórico a dar una pequeña contribución, pero es la suya, a ese momento tan necesitado en todos los sentidos. Y creo que si nosotras miráramos nuestro contexto, pues son como los mismos desafíos. La fe, la relajación de costumbres, lo de la mujer, la juventud, como que por todas partes este hervidero de ideas y de ideologías distintas. Es un contexto muy semejante y nosotras estamos ahí continuando ese deseo de Juana de ofrecer nuestra contribución a esas situaciones tan necesitadas. Bueno, entonces vamos a ver cómo organiza Juana las constituciones con las que va a establecer ese nuevo modo de vida. Entonces ahí sí entramos ya en las constituciones de 1638. Ahí tenemos el librito del 1638, en esta edición que le tenemos que agradecer una vez más a Beatriz Acosta haber tenido la idea de poner en nuestras manos las constituciones completas del 38 en español, que eso no lo habíamos conocido antes y que pues son una fuente muy importante para ver los orígenes de esta Compañía de María. Entonces, pues con ese agradecimiento, Beatriz, vamos a empezar a ver esas constituciones que nos ofrece Juana al final de su vida con tanta satisfacción y con tanta recomendación como vamos a ver. Bueno, si miramos el índice del libro de las reglas del 38, que lo trae ahí el libro, es un poquito distinto en la traducción española, como menos detallada que en la francesa, pero tiene el mismo contenido. Entonces, si vemos el índice de ese libro, vemos en primer lugar, vienen 5 documentos que podríamos llamar oficiales, con los que se acredita la autenticidad y validez de ese proyecto de vida como don para la Iglesia. Le va a presentar ese libro, Juana lo presentó en el Abreye y las Constituciones, pero al final de su vida, Juana ya presenta el libro de las Constituciones. Entonces son esos 5 documentos que, como digo, acreditan la autenticidad y validez de ese proyecto de vida. Viene luego la regla de la instrucción espiritual y otra serie de reglas y otros documentos que podríamos decir que se refieren a la estructura organizativa,
como quien dice, la instrucción espiritual es como todo el espíritu que va a animar, y las otras partes, cómo nos vamos a organizar y a funcionar. Aunque hemos dicho que la misión es el centro de todo, veremos que la referencia propiamente a la misión, tal como se aparece en las constituciones, es más como en términos del fin del instituto y se explicita de manera muy concisa, pero profunda y comprometedora. Es quizás más en el abreyé, que creo que Luz Eugenia hacía un poco de alusión, donde describe el contexto y qué es lo que quieren hacer con las jóvenes y cómo lo quieren hacer. Pero eso después no aparece así ni en el breve, ni tampoco mucho en las constituciones. Ya cuando veamos en detalle no va a aparecer así. Pero la manera como va a expresar el fin del instituto, que es su misión, es muy concisa y muy comprometedora, pero entonces lo veremos ya en su momento en las constituciones sobre la misión. Bueno, entonces son los 5 capítulos, las reglas de la instrucción espiritual y luego las reglas que tienen que ver como con la organización y el funcionamiento, con los matices que les voy a decir. Bueno, seguimos. Las reglas y documentos de esa segunda parte que les digo se pueden agrupar así. Fíjense que es interesante. En primer lugar, son las reglas de las personas encargadas de garantizar y animar la vivencia y permanencia de ese proyecto. Y ahí están las reglas de la Madre Primera, las más extensas, que dice François Soury-Laverne, que son una obra maestra de la adaptación que hizo Juana de las reglas del general de la Compañía de Jesús a la Compañía de María, con mucho más detalle, con mucho más sentido de mujer para las mujeres, pero que son unas reglas preciosas, porque sobre la Madre Primera recaía como toda la responsabilidad de animar ese proyecto y de mantener la observancia. Luego vienen las reglas de otras, y junto con esas responsables, las reglas de la maestra de novicias, que también son extensas y muy, muy profundas, muy, muy bonito como hablan de la importancia de la relación en la formación, la importancia de la motivación. Son muy bonitas también esas reglas de la maestra de novicias. Luego vienen las de la madre segunda, las de las monitoras, las de las consejeras, las personas encargadas de animar la vivencia y la permanencia de ese proyecto. Luego vienen las reglas de otras personas, que es que si se acuerdan, que también nos tocaron algunas, de todos los oficios del convento, cada una tenía sus reglas. La ropera, la campanera, la sacristana, la que despertaba, todas, para todas había unas reglas. La refitolera. La refitolera, sí, bueno, todas las reglas, y si ustedes miran en el índice de las reglas del 38, toditas están ahí. Al final hay una serie de instrucciones y fórmulas en las que se determinan modos de proceder en momentos y acciones claves que marcan la vida y el buen ser del instituto. Entonces, la fórmula de las admisiones, la aprobación de las que entran, los informes de las que se van a admitir,
las elecciones de superioras. Unas muy importantes es para pasar de hermanas a madres, que es algo que en el tiempo de la Santa Madre y después era tan importante. La misión de enseñar, de ir al colegio, requería una preparación y unas condiciones especiales. Entonces, todo eso está en esos modos de proceder, en esas fórmulas e instrucciones. Bueno, entonces, así como esquemáticamente, diríamos que esta es la estructura de las reglas del 38. Los documentos, las reglas de la instrucción espiritual. Aquí al otro lado, las reglas de las personas que tienen cargos de mayor responsabilidad, las otras reglas, las instrucciones y las fórmulas. Y todo esto mirando a la misión. Así están concebidas las reglas de la Compañía de María. Bueno, entonces, a ver, algún comentario. Seguimos un poquito la siguiente diapositiva. Bueno. Silvia, sí. Silvia, yo no sé si hay algún micrófono encendido, porque a veces resuena mucho y se pierde tu voz. Ah, bueno, a ver si algunas tienen por ahí el micrófono. Silvia, como tu micrófono está en el computador, quizás al momento de hacer algún movimiento. Bueno, ahí, ya Sí. le subí un poquito. Bueno. Entonces, al mirar así el conjunto de las constituciones, podríamos decir que son demasiado minuciosas, y realmente lo son. Sobre todo en las reglas, instrucciones, fórmulas de esa última parte. Pero esto se explica ante todo porque era la costumbre de las reglas de la vida monástica que existían hasta entonces y de las que Juana tenía experiencia. Juana había vivido en un monasterio también con una regla muy minuciosa. Pero por otra parte, si tratamos de desentrañar un poco más la sabiduría que allí se encierra, como lo hemos venido haciendo, podríamos intuir algo más que puede dar sentido a tanto detalle. Y es lo que vamos a ver. Ahí hay también como una sabiduría que para Juana era muy importante. Bueno, entonces recordemos, para entender un poquito eso, recordemos con qué convicción se refería Juana a la importancia de la formación y cómo fue generosa en dedicar todo el tiempo necesario en la cimentación de su instituto. Acuérdense que lo veíamos en la historia de la orden. Empezaron en 1608 y solo en 1616 aceptaron la primera fundación. Y la escuela de Burdeos se abrió también como para irse formando ahí. Y Juana tenía mucho cuidado de estar ella pendiente de lo que iba pasando en la escuela. Entonces, ella le daba toda esa importancia a la formación de mujeres bien arraigadas en la virtud, llenas de celo apostólico para trabajar en todo lo que se refiere a la salvación de los demás. Pilar Foss, en una de sus conferencias, se refería a este punto diciendo algo así,
aunque lo puse en comillas, no sé si es exacta la expresión, pero el sentido. El convento entero era una escuela donde se formaban las futuras maestras en los mismos principios en que iban a educar. Y esa formación, como vimos en otro momento, requiere ascesis, nivel y regla, como nos dirá en la primera regla de la instrucción espiritual. Acuérdense que en los ejercicios decíamos, Ignacio da modos de proceder y los da muy detallados para enseñarnos a orar, para enseñarlo del discernimiento, para hablarlo de la moderación en el comer. Todas esas cosas son parte de ejercitarnos y de formarnos en el espíritu que se quiere vivir, con el que se quiere vivir. Bueno, entonces diríamos que esa minuciosidad que parece exagerada tiene también algún sentido. Bueno, por otro lado, Juana estaba convencida de que no educa a una persona sola, sino que educa a un ambiente y que además es el ejemplo y el contacto personal lo que convence y atrae. Son dos principios importantes en la educación, el ambiente y la relación. Así lo vimos repetidamente en la historia de la orden, sobre todo en las fundaciones, que lo que le atraía mucho a la gente y a las jóvenes era, diríamos, como el porte, la actitud, la manera de relacionarse con las religiosas. De ahí que Juana diera toda la atención a esos dos aspectos, el ambiente y la relación. Y en lo que se refiere al orden y a la organización de la casa, a la relación con los demás, tanto hacia afuera como hacia adentro. Las reglas son minuciosas al referirse a todo eso. Acuérdense las reglas de la modestia, que las teníamos tan detalladas, y después aún a eso le agregaban el costumbrero todavía con más detalle. O sea que así era la vida en ese tiempo. Bueno. Para ponderar mejor lo que representó para Juana dejar impreso el libro de las Constituciones, es bueno hacerlos conscientes del proceso que se vivió hasta llegar a formular definitivamente este proyecto. Un proceso de 30 años, de 1608 a 1638, en los que seguramente Juana fue observando, recogiendo experiencias vividas, corrigiendo, discerniendo, orando, como lo hacía también Ignacio cuando redactaba las Constituciones. Y es lo que ella expresa con fuerza en la atestación con que presenta el libro ya aprobado para la publicación. Ahí tenemos la atestación de la madre antigua y fundadora de este instituto, en la que dice: por esto suplico a las superioras que son y serán en lo porvenir, que hagan vivir estas reglas, que son las mismas del principio, en las que solo se introdujeron algunos cambios que respondían a las circunstancias. Pero lo dice de una manera como apremiante, la fidelidad a ese proyecto de vida.
Sopesemos además la consistencia de ese proyecto, que se mantuvo así por casi 3 siglos. Estas constituciones no se tocaron hasta 1921, o sea, del 38 al 1921, y sostuvo el ser y la misión de la compañía en esa larga travesía de 3 siglos. Un largo camino lleno de muchas dificultades, a veces internas y muchas veces externas, que fueron marcando su historia a lo largo de todo ese tiempo. Recordemos la Revolución Francesa, la restauración de la orden después de la Revolución, que para la Madre de Iterray, el recuperar las reglas y volver a establecer la observancia fue algo a lo que le dio mucha importancia en la restauración. Las crisis en la Casa de Burdeos, las exclaustraciones que hubo en muchas partes realizadas por gobiernos anticlericales, todo ese difícil camino hacia la unión. Pero aún así, esas constituciones no se tocaron. Sigamos entonces ponderando este proyecto para descubrir el secreto de su solidez y su vigencia. Silvia, una pregunta. Dime. En 1921 se hizo alguna reforma a esas constituciones del 38. Claro, porque había que adaptarlas, sobre todo en la parte del gobierno. Ah, claro. En la parte del gobierno había que adaptarlas a un gobierno general, a una división en provincias, a una dependencia de una superiora. Esos fueron los mayores cambios. Pero fueron después, ¿fueron adaptadas o fueron como, no sé, porque yo nunca oí hablar como de las constituciones del 21? Así como dicen, las constituciones del 38, las constituciones del 56, las constituciones del 79. Sí, bueno, hay otras ediciones y como les decía al principio, lo que quiero que veamos en el próximo encuentro es la historia de cómo cambiaron estas constituciones hasta llegar a las que tenemos hoy. Bueno, pero Vicky como que va a decir algo sobre eso. A ver, Vicky, sí. No, yo decía, de la pregunta que hace Josefina, las de 1638 no se tocaron porque esas quedaron con la orden de la compañía. Y las que hicieron las reformas fueron las que se separaron. O sea, las que formaron la Compañía de María, la Unión. Esas fueron las que reformaron las reglas, ¿cierto? Es decir, cogieron las del 38 y las reformaron. Por ahí están esas constituciones también, ¿cierto? Que son como del 24, de 1924. Pero estas amarillas no las tocaron porque quedaron con la orden. Sí, y luego ya les voy a decir, después del 21, algunos retoques se fueron haciendo, vinieron las del 56, y ya, que fueron las que nos tocaron a nosotras, las que entramos en esos años. Bueno. Marta Inés como que va a complementar algo sobre eso. Marta Inés, sí. Sí, yo encuentro que el movimiento que comenzó en el 21, que justo fue lo que se conmemoró en el último capítulo, fue un proceso también de reevaluación o de evaluación de la clausura, porque prevalecía la misión, ¿cierto? Entonces fue una revisión también del sentido o una profundización del sentido de la misión, más allá de las formas, porque cuando hay uno siente que las constituciones nacieron en una época que empezaba a ser muy importante la normatividad, las reglas de Descartes, por ejemplo. Descartes propuso
reglas para encontrar la verdad. Y entonces va a decir unas cosas como muy particulares. Si una cosa es 50% verdadera y 50% no ves que es verdadera, da lo mismo la decisión que tomes. A mí me parecía muy interesante que esa regla que empieza, la regla primera, necesitar camino, necesitar nivel y regla, reglas para pensar, reglas para discernir, reglas para estar en el comedor, reglas del silencio, todo lo que tú dices. Eso fue y se fue reforzando con todo lo que llamamos la ilustración, ¿cierto? Pero yo no sé hasta qué punto nosotras tendríamos que hacer ahora una lectura de todo eso, ¿cierto? ¿Cómo entender? Porque es que el Evangelio no son reglas. Eso decía San Francisco, por eso la regla de él primero fue el Evangelio. Claro, y por eso lo que dice Santa Juana, tenemos que volver a la esencia de esas reglas que está en los ejercicios y que en el fondo es el seguimiento de Jesús, el compromiso radical con Jesús. O sea que es que lo que no podemos perder es eso. Lo otro es lo que nos va a decir Santa Juana en la primera regla, que necesitamos, y sobre todo si somos un grupo que convivimos en un momento y con una misión que nos va a exigir, cómo vamos a organizar la vida en función de esa misión. Pues es encontrarle el sentido a toda esa reglamentación. Pero bueno, lo vamos a ver porque en las constituciones que tenemos hoy no tenemos prácticamente nada de esa minuciosidad. Que con relación a esa conversación, lo que yo veo es que en el trasfondo de toda regla hay un criterio. Y el criterio hace referencia al fin de lo que se busca. Entonces yo creo que en esa relectura, digamos así, lo que hay que mirar es eso. ¿Cuáles son los criterios que están buscando un fin en el bien común, en lo que se busca con el estilo de vida que queremos y con la consagración que hemos hecho? Mi papá, que era abogado, decía que cuando una regla o una norma, en lugar de hacer bien, hacía daño, se caía por sí misma, ya perdía todo su sentido. Y que esa era la razón por la cual siempre en toda regla es necesario contemplar la posibilidad de una excepción, porque si no se pierde el sentido profundo de la norma, que es la humanidad, el sentido humanitario. Porque si no queda la norma por la norma, la regla por la regla. Entonces, por eso digo yo que lo que hay en el fondo de una regla y lo que tendremos que mirar siempre son los criterios que animan un estilo de vida. Yo quiero aportar respecto de aquel parrafito en donde se hablaba de todos los detalles que puso Santa Juana, por ejemplo, en las reglas de la Madre Primera, y aún todas las otras que eran de la organización de la casa como con tanto detalle. Y me estaba acordando de lo que escuchamos esta semana en una conferencia de las exalumnas, comparando lo que podía producir un documento de inteligencia artificial y lo distinto que era un documento humano. O sea, era una charla sobre humanismo e inteligencia artificial. Y entonces decía el conferencista, muy bonito, es que lo humano se pone ahí, no en los documentos, precisamente falta en los documentos de la inteligencia artificial, falta eso que pone lo humano, la empatía, que se da a través de la mirada,
de la caricia, del abrazo, de la manito en el hombro, de una mirada nomás, es eso. Entonces, yo recuerdo pues que las reglas de la Madre Primera tienen tanto eso, de la cercanía humana, y eso Santa Juana lo había bebido en el humanismo de su familia, de su sociedad, de su tiempo, y como pudo, lo estampó ahí en las reglas. Por eso en las reglas de la maestra de novicias también va a estar, pero por eso yo subrayaba también que cuidaba mucho lo de un ambiente y un modo de relación. Y a propósito de eso, ayer que tuvimos la reunión del grupo de laicos y hicieron un poco de historia de qué les ha aportado a ellos la red laical, subrayaban mucho la relación, el modo de relación con las religiosas y cómo habían aprendido tanto en ese sentido. Una relación humana, cercana, interesada por cada uno, que estimulaba. O sea que ese es como el contrapeso de luego toda esa cantidad de normas y reglas. Que sigamos ponderando nosotras, démosle una miradita a esas reglas y que sigamos ponderando pues lo que supuso para Juana el gozo con que ella nos entregó esas reglas y luego el hecho de que esas reglas así tal cual sostuvieron y dieron consistencia a la vida de la compañía a lo largo de muchísimo tiempo. Y a ver qué aprendemos luego para ver y estudiar las que tenemos hoy. No lo dije en el momento oportuno, porque bueno, pero a mí me quedó calando muy fuertemente cuando San Juana presentó su proyecto, especial en el aspecto de un estilo de vida religiosa diferente. Y eso me parece también muy importante, esa ayuda a la iglesia que ella ofrecía, como una vida religiosa abierta a tantas jóvenes que quizá no querían la clausura, la vida religiosa con tanta seriedad y dureza o etcétera, sino una vida religiosa puesta al servicio de la formación y de la misión. A mí eso me ha gustado muchísimo y quería como comentarlo. Sí, sí, Cristi, me alegro mucho de que lo hayas traído porque sí es una cosa muy importante. Eso que tú decías, hubo en el tiempo de Juana intento de formar otras comunidades religiosas femeninas dedicadas a la enseñanza para hacer de contrapeso a las escuelas calvinistas. Y el problema fue que Roma había como que había endurecido mucho su postura frente a la clausura. Y las que no tuvieran clausura no eran religiosas. Entonces, por eso se fundó lo de las Ursulinas, que eran mujeres consagradas, dedicadas a la educación, no tenían la clausura, pero para ellas pues, era más importante la misión que la clausura. Pero Juana, lo que Dios le inspiró a Juana fue un modo de vida religiosa en la que se pudiera combinar lo que ella había experimentado en el Cister y las necesidades del apostolado. Y ahí fue donde estuvo como el genio de Juana del Estonal, y que para la iglesia fue un regalo encontrar a alguien que pudiera combinar las dos cosas de una manera pues tan interesante como lo hizo ella. Y por eso surgió la compañía y como la única que podía ajustarse a las normas de la iglesia en aquel momento. Gracias. Y presentar una misión al servicio de la educación de la fe. Bueno,
Muy bien, Cristi, gracias. Bueno, entonces ahora sí terminamos. Sandra, muchísimas gracias. Y Lili, si está por ahí entre bambalinas, también que muchas gracias por su apoyo.